En el presente tutorial vamos a trabajar lo que es la programación de microcontroladores en C a través del programa CSS, Custom Computer Service, compilador C para microcontroladores PIC. Así como trabajamos con programación en Assembler, paulatinamente iremos haciendo ejercicios desde prender un LED, hacer un juego de luces, hasta ejemplos más complejos, con este método de programación que es el C. ¿En qué consiste este programa o este compilador? La programación en C básicamente mantiene el lenguaje original de C. Algunas instrucciones siguen siendo iguales, algo otras son nuevas o son netas del programador. La programación en C consiste en un lenguaje de alto nivel, pero internamente el programa lo que hace es convertir ese lenguaje de alto nivel, convertirlo en un lenguaje de programación assembler. El lenguaje C se puede gestionar los puertos de dos formas. Primero, declarando los registros 3x por x como bits y se sitúan en una posición de memoria RAM. Y la segunda, utilizando las directivas específicas del compilador o PIC-C. Puede ser use fast.io, use fixed.io, use standard.io. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la programación de un microcontrolador puede hacerse de diferentes maneras, llegando al mismo resultado. Comencemos con la primera. La directiva utilizada en C es numeral bit. Numeral bit variable igual a una constante. Para esto he colocado un ejemplo utilizando el PIC16F876. ¿Qué significa numeral bit? Significa que con estas instrucciones debemos nuevamente llamar la posición de memoria del microcontrolador, tanto de los puertos del banco 0 o del banco 1, de los puertos tris A y port A. Si tiene el microcontrolador puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, se tiene que hacer con cada uno de los pines de los puertos que nosotros vayamos a utilizar. Si no se hace esta declaración, el microcontrolador se desestabiliza o el programa sencillamente no funciona. Una vez definidas estas variables, se pueden configurar y controlar los puertos. Por ejemplo, después de haber hecho la configuración, debemos, al igual que en la Assembler, configurarse como entradas y salidas, excepto que en programación en C no se necesita llamar al status, al RP0 para hacer esta configuración. El programa internamente ya lo hace. Al colocar todos los pines en 1 o cargar FF significa F15, el otro F15 significaría que tenemos 8 unos. Estos 8 unos son configurados como entradas y si se coloca 0 serían configurados como salidas. Miremos un ejemplo. Al igual que Assembler se debe hacer el llamado a la librería. Numeral include 16F876.h, en Assembler es .inc. Este include es donde están incluidos todas las características del microcontrolador. Lo bueno del lenguaje C es que usted puede migrar de un lenguaje, por ejemplo un 16F84 a un 876 sin hacer mayores cambios. Luego hacemos la definición de los fusibles, en este caso tenemos fuses xt como cristal y no watchdog. Luego hacemos un llamado al cristal. En Assembler recordemos que dentro del programa debemos configurar a qué velocidad es el cristal. Puede ser 4, 8, 20, 10 MHz, 12, en fin. Acá solamente utilizamos numeral use delay clock 4 millones o puede ser 4M. Luego hacemos el llamado a los pines. En este caso numeral bit 3B, 3B es igual a 0 por 86. 0 por 86 es en lenguaje hexadecimal. ¿Por qué se debe hacer esto? Se debe hacer esto en la definición inicial del programa. De lo contrario, el programa no va a funcionar. Para hacer esto, se debe conocer el datasheet o la hoja de datos del microcontrolador a utilizar para saber en qué posición del banco de memoria se encuentra el tris B, tris C, tris D o los pines o los puertos que el microcontrolador tenga. Luego comenzamos con boot main, que significa una función vacía y debe ir para hacer generarse el programa. Es el encabezado de la función principal. Abrimos la llave. El primer comando se llama bitclear. Bitclear significa bit borrar. O sea que borraremos dentro del banco de memoria el tris B, el primer pin, o sea el 0. Aunque nosotros no estemos haciendo la configuración del status, el programa automáticamente lo hace. El hecho de decir tris B ya estamos ingresando al banco de memoria y ya estamos configurando el primer pin como, o sea, lo estamos borrando. Por tanto, lo estamos configurando como salida. Luego, damos la misma instrucción, bitclear, borramos el primer pin del puerto B.
Con esto ya estamos ingresando al banco 1 para comenzar a hacer las funciones o el manejo de los puertos. Luego manejamos la primera instrucción, que es un while. Entre corchetes colocamos 1 o colocamos true. Si no colocamos nada, apenas se ejecute la sentencia, al final llegará el programa y terminará, y nunca se repetirá. El programa que queremos hacer es prender y apagar un LED. Abrimos las llaves, luego bit set. Bit set significa cargar en 1. Entonces cargamos en 1 el primer pin del puerto B. Eso hará que el primer LED se prenda. Luego vamos a hacer un tiempo. Le damos delay-ms100. Delay significa que estamos usando un tiempo, ms en milisegundos, y 100 es el tiempo, o sea que estoy usando un tiempo o un retardo de 100 milisegundos. Esa es la ventaja de programar en C, porque él ya tiene preestablecidos algunas librerías que nosotros solamente hacemos el llamado y hacemos la ejecución mirando la librería, qué instrucciones son las que se deben utilizar y las manejamos. En cambio en Assembler nosotros tenemos que hacer decrementos, cargar variables o llamar a librerías que no son exactas. En fin, aquí es un poco más sencillo porque solamente damos el tiempo que nosotros queramos. Hasta el momento hemos prendido el LED con bit set, luego hicimos un tiempo, luego lo borramos. Bit clear significa borrar. Por último, hacemos otra vez el tiempo y ahora cerramos el corchete. Como el while está en 1 o en true, el ciclo se va a repetir indefinidamente hasta apagar el microcontrolador. Y por último debemos cerrar el corchete del void main. La segunda forma es a través de directivas, que ya son una forma innata del compilador C. El compilador ofrece funciones predefinidas para trabajar con los puertos, no bit a bit, aunque él también tiene funciones para trabajar pin por pin. La primera instrucción es output x, siendo x el puerto que voy a trabajar y el valor. Aquí se puede tomar valores de 0 hasta 255, o sea que vamos a manejar el puerto completo, no el pin. De igual manera se hace el input. El output es para sacar y el input es para leer, se obtiene el valor del puerto. Set trees es para hacer la manipulación de los bancos de memoria, tris A, tris B, tris C. A través de esta programación es necesario utilizar esta instrucción. Funciones para trabajar bit a bit. Para trabajar bit a bit es en el caso que yo solamente requiera trabajar un pin, como lo hicimos en el caso anterior, pero esta vez trabajaremos con output low y output high, siendo output low de estado bajo y output high estado alto del pin que nosotros necesitemos trabajar. Dice output high, al frente dice pin a 0, ahí está mal, es pin a 1. Y por último input, podemos leer el pin que nosotros queramos. Recordemos que estas funciones dependen de las directivas use, puede ser use fast o las tres instrucciones que ya les indiqué. Ahora miremos una por una. Use fast io. Esta función no define el tris, por ello hay que definir el tris x de manera manual. Miremos un ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo anterior de prender y apagar un LED. Incluimos la librería, incluimos los fusibles, el delay, el uso del reloj. Ahora use fast io. Significa que yo voy a usar el puerto P. Hacemos el void main, abrimos las llaves, set tris. El use fast no define en la posición de memoria que se encuentre el tris A y el tris B, pero sí hace una función que es hacer eso automáticamente. Lo único que nosotros tenemos que configurar la entrada o la salida. Por este caso hemos determinado que el puerto B está como ceros, significa que será configurado como salidas. Ahora colocamos output load, solamente un pin, el pin que yo voy a trabajar es el primer pin, el 0 del puerto B. Luego hacemos el ciclo, abrimos las llaves, output high, colocamos en nivel alto el primer pin del puerto B, hacemos un tiempo, luego lo apagamos, hacemos el tiempo, cerramos las llaves del while para que se siga ejecutando y cerramos las llaves del void main. ¿Qué ventaja tiene usefastIO? Que no tenemos que tener el datasheet en nuestras manos para estar configurando en qué posición se encuentra el tris A, tris B, por A, por B, etc. Simplemente damos usefast y utilizamos ctris para la configuración. Miremos el otro que se llama useStandardIO, que es el estándar manejado por lo común y no necesita configurarse nada. Con la función output se determina un puerto como salida y con la input garantizamos entrada. Nos libramos del tris X.
como en el caso anterior que debemos configurar. En este caso no se hace. Hacemos lo mismo, damos el micro, usemos las librerías, los fusibles, perdón, luego el tiempo del reloj y se usa estándar IO-B. Significa que toda la configuración se va a hacer a nivel estándar. Él automáticamente ya lo preconfigura. Void main, abrimos llaves, output log. Estas instrucciones son estándar para las tres formas de use. Luego output log, colocamos el pin como salida en estado bajo. Luego prendemos el LED, apagamos, lo prendemos, hacemos el tiempo, cerramos el ciclo y sellamos las llaves del void main. En el video tal vez la última llave no se alcance a mirar, pero con esto ya estará funcionando. ¿Tuvimos que configurar el set trees? No, solamente use estándar IO y ya todo el microcontrolador ha quedado configurado. Por último, usamos useFixed IO puerto. El compilador se encarga de generar el código para definir los puertos de acuerdo con la información que indica la directiva. Aquí solo se indica quién es salida, lo que sea entrada se configura solo. Damos lo mismo, el puerto, los fusibles, el reloj, useFixed IO, B, output, el primer pin del puerto B. Void main, abrimos las llaves, output load, el primer pin, luego hacemos while. El output load que lo colocamos al inicio es para garantizar que apenas empiece apagado. Luego lo prendemos, hacemos el tiempo, lo apagamos el tiempo, cerramos la llave y cerramos el void main. Mirando estas formas de programación, usted ya puede escoger la forma con la cual se quiere quedar. Yo le recomiendo y todos los tutoriales van a ser basados en use estándar IO. Ahora sí miremos un ejemplo ya utilizando el compilador. Hasta aquí era la parte teórica. Vamos a tomar el ejemplo, el primer ejemplo, que es utilizando las posiciones de RAM. Entonces vamos, abrimos el PXE Compiler, usted lo descarga de internet y lo instala como tal. Miremos qué versión tenemos. Tenemos la versión IDE versión 4.14. Estas PCD, PCH, PCM, PCB solamente son las características que permiten compilar desde las versiones bajas de microcontroladores hasta las últimas versiones. Si nosotros tenemos el estándar, solamente el básico PCD, PCH es suficiente para aprender a programar. Lo primero que se debe hacer y que es recomendable es cerrar cualquier programa que hayamos tenido abierto, porque si nosotros creamos un archivo nuevo, él siempre tratará de compilar el archivo que se haya abierto anteriormente, no va a compilar el que esté haciendo ahora. Entonces damos clic New, Sort File y le diremos prender LED. Ella se graba automáticamente en C. Entonces lo guardo, pegamos el archivo, lo explico nuevamente. Aquí incluimos el PIC, usamos los fusibles, cristal, no watchdog, usamos un cristal de 4 MHz. Con estas instrucciones tenemos que hacer el llamado de las posiciones de memoria del trisB y port B. Luego hacemos el void main, bit set, bit clear, que significa borrar el primer pin que queda configurado como salida. Luego lo borramos y queda configurado en ceros. Hacemos un while, aquí podemos tabular para que quede más organizado. Luego cargamos en 1 el primer pin del puerto B, hacemos un tiempo, borramos el pin, apagamos y la secuencia se vuelve a repetir. Y por último, aquí cerramos en las llaves. Cuando el programa es muy largo, nosotros podemos cerrar el void main o ir cerrando las sentencias que nosotros tenemos, pero haciendo más pequeño el programa. Ahora lo siguiente es compilar. Le damos compiler. No aparece ningún error. Vamos a Proteus y vamos a cargar nuestro ejemplo. Prender.exe, cristal de 4 MHz, OK. Y damos play. Como se pueden dar cuenta, el primer pin ya está haciendo parpadear un LED. Si queremos cambiar simplemente la velocidad, le colocamos, por ejemplo, que sea 100, 1000, o sea, un segundo, y volvemos a compilar. Volvemos a Proteus, damos play y está más lento.
Desventajas de esta forma de programación, que usted tiene que tener el datasheet, la hoja de datos, para poder hacer las configuraciones de las posiciones de memoria, del tris y de los por X de los pines que tenga el microcontrolador. Eso es lo fastidioso. Y se trabaja pin por pin. Como se pueden dar cuenta, no estoy trabajando con puerto completo, solamente pin por pin. Miremos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es utilizando FastIO. Entonces copiamos, vamos a crear otro archivo, pero para ello debemos cerrar el anterior todo. Cerramos todo, le damos New y aquí le colocaremos FastIO y lo pegamos. Guardamos. Este programa está incluido el microcontrolador, los fusibles, el tiempo, y aquí está la clave, use FastIO. Significa que voy a utilizar el puerto B. Con esta instrucción siempre debemos utilizar setTrisB, o sea que debemos garantizar quién va a ser salida o quién va a ser entrada. La configuración sigue siendo la misma, output low y output high. Con estos con las dos siguientes programaciones o los dos siguientes ejemplos, los códigos son lo mismo. O sea, esto es lo mismo. Lo único que cambia es el encabezado. Compilamos. Vamos al ISIS, cargamos el nuevo ejemplo. OK. Y ahí podemos observar cómo el LED prende y apaga paulatinamente. Ahora vamos a cargar el tercer ejemplo. Entonces cerramos este. Y utilizamos el use estándar. El use estándar es el programa que ya trae todo preconfigurado. Solamente es cuestión de coloque estándar. Este ya tiene todo preconfigurado. Solamente es cuestión de colocar use estándar IO, que significa que todos los parámetros del puerto B de este microcontrolador han sido preconfigurados o precargados de forma automática. Aquí podemos observar el void main, que se configura como salida o como estado 0 desde el inicio, luego lo prendo, luego lo apago. Con esta primera instrucción lo único que estoy haciendo es garantizando que el pin o el LED que esté conectado a él esté en estado 0, o sea que prende. Guardamos y compilamos. Le podemos dar compile, voy HAL. No hay errores. Vamos a Proteus y cargamos standard.exe. OK. Ahí está un poco más lento. Y por último cargaremos el último ejemplo, que es utilizando la directiva useFixed. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque hay muchos tutoriales en internet que presentan unos ejemplos, o usted puede mirar muchos ejemplos en internet y no se sabe a la larga cuál es el correcto, pero todos funcionan, porque hay diferentes formas de programar o diferentes formas de llegar al mismo punto. Diferencia de este programa: UseFit IO, y se hace la configuración del primer pin, y lo demás sigue siendo lo mismo. Lo coloco en 0, lo prendo, hago un tiempo, lo pongo en 0 y hago el tiempo y repito el ciclo. Compilamos. Me aparece un error, aquí me falta la S, outputs, y compilamos nuevamente y vamos al programa. Vamos a Proteus y se llama fixed.exe. OK, le damos play. Miremos algunas cositas que nosotros podemos darnos cuenta acerca del programa. Aquí está el punto H y el punto C
.h es la extensión o la librería que estamos haciendo el llamado. Y aquí están los demás archivos que van saliendo del programa. Cerremos el Pixel Compiler. Por ejemplo, aquí tengo estándar y aquí aparecen todos los archivos que se van generando poco a poco. Abramos estándar y aquí aparece la programación en Assembler que yo les comentaba. Nosotros hemos creado el programa en C, pero mire, toda la programación es Assembler. Es completamente Assembler. El programa es un encapsulado. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros aprendemos a programar en Assembler, perfectamente podemos entender este código. En Assembler se optimizan los resultados, los procesos, se optimiza la memoria. En C se utilizan muchos recursos y con unas pocas líneas se puede llenar el programa. Videotutoriales Editrones, hasta un segundo tutorial y una próxima oportunidad.